de las últimas intervenciones que hemos tenido con ustedes y hablábamos mucho de liderazgo. Sí es cierto, veían en la invitación al güey que usaba gorro, un poquito más sport. El día de hoy están viendo a la versión 2.0 y cuando digo la versión 2.0 es porque cuando hablaba con Sabina, le decía que nuestra misión había evolucionado y nuestra misión el día de hoy, a lo que nos dedicamos el día de hoy, es a construir confianza. Y así es como me gustaría arrancar la plática el día de hoy y me gustaría, ya me conocen que soy muy preguntón, y abrir una pregunta a la audiencia. ¿Cómo construimos confianza con una persona? Y dejo el micrófono abierto y me gustaría que varios me compartieran cómo es que ellos le hacen o cómo se les ocurre que podemos construir confianza con una persona. ¿Qué dicen, muchachos? Los escucho. Siendo vulnerables, Siendo vulnerables. Ricardo, mostrando ¿verdad? nuestra, sí, mostrando nuestra, así es, mostrando nuestra, siendo humildes y mostrar realmente quiénes somos y cómo somos. Ok. ¿Qué más se les ocurre, muchachos? Siendo vulnerables, humildes, mostrando quiénes somos. ¿Qué otra fórmula, paso se les ocurre? Yo creo que también escuchando, siendo claros con la persona, hablar mirando a los ojos, no sé, creo que también esa parte es importante. Ok. Siendo Escuchando, coherentes con lo que pensamos y decimos. siendo coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, escuchando, hablando. ¿Algo más, muchachos? Ayudando A, a los demás. a ver, Norma, porque digo, estoy en el celular y defíneme qué quiere decir con ayudar, porque muchas veces ayudamos a entorpecer las Ayudando cosas en y una no agilizar. tarea, ayudando, dando soporte para que las cosas salgan, o sea, poniéndonos de tu lado y ayudándole para que salga bien el resultado. Ok, ok, me gusta. Y me gusta lo que dices, ayudando para que salga el resultado. Ivonne dice en el chat, siendo transparentes. Por ahí alguien más iba a decir algo. Siendo honestos y demostrando que sabemos hacer lo que hacemos, porque muchas veces no mostramos esa seguridad dentro de nuestro trabajo y eso da desconfianza, inseguridad hacia los demás. Siendo honestos y demostrando, ¿me puedo repetir esa palabra que dijiste, Luis? Demostrando que sabemos lo que hacemos. Uy, Luis. Ay, Luis. A ver, Luis, prende tu cámara, no seas mala onda. O sea, si yo que estoy feo la tengo que prender, quiero ver la cara de quien dijo eso. Luis, te voy a pasar el micrófono, ya viste lo de la plática el día de hoy, síguele tú. Adelante. Dijiste algo muy importante, Luis. To- Todos los comentarios anteriores, si bien son ciertos como nos dicen, empatía, generando confianza, hablando transparente, y es que los primeros comentarios iban enfocados al primer paso. Y no te me vayas de la cámara, Luis, porque ahorita voy a ir con una señorita que se llama Isis Saucedo, que tiene que abrir su cámara también. Eh, y Pepe, un amigo de la carrera que no se me puede escapar aquí también. Entonces, hoy vamos a hablar, y quiero dejarte en pantalla, Luis, hoy vamos a hablar de cómo construir confianza. Y vamos a ser conscientes que la confianza no se genera, se construye. Pero vamos a hablar de una herramienta que a lo mejor muchos no tenemos en el radar como una herramienta para generar confianza, que es el storytelling. Y esta herramienta nos dice dos pasos cruciales. Uno es el primero, que es la conexión, y el segundo va a ser el cómo le demuestro que sé. Porque la confianza lleva dos elementos cruciales. Y eso que dijiste, Luis, es muy importante, porque cuando nosotros generamos, escuchamos, platicamos, dejamos que la gente nos conozca, pero no demostramos que sabemos, en ese momento es donde se pierde la confianza y nos desconectamos totalmente. Y muchas veces no lo relacionamos a la confianza. Gracias, Luis, por comentarlo. Luego estaba leyendo en el chat que decía Isis empatía, si no me equivoco, y empatizando. Y aquí se me vuelve algo muy interesante porque empatía muchas veces la confundimos con simpatía. Uno. Dos, entraríamos en un dilema de qué es la empatía y no quiero entrar porque nos desviaríamos totalmente del tema. Pero sí, sí, Iris, hay que empatizar y no puedo creer que no tengas cámara ni audio en la compu.
Yo no lo creo. Tienes que estar con alguien ahí que tenga cámara. Si no tienes audio, ¿cómo me estás escuchando y cómo estás contestando? Ya me estoy preocupando, estamos haciendo magia en esto. Luego dice Daniela Blanquet, empáticos para aplicar la humildad y saber cómo comunicarnos. ¿Y qué tiene que ver la confianza en todo esto? Y es que para nosotros, y me voy a regresar un poquito, de dónde partimos en este contexto. Y voy a hacer una pregunta. Quiero ver a ver qué me responde. Ya me conocen que a veces, como dicen, tiramos hilo para sacar hebra, algo así se dice el dicho. ¿Quién tiene la razón absoluta? ¿Quién tiene de aquí, de los que estamos aquí presentes, quién tiene la verdad absoluta? Por favor, que alguien me diga, que levante la mano y diga yo o nadie o qué dicen. A ver, échenle, muchachos. A ver, voy a mover. Iris dice que nadie. A ver, ok, Iris dice que nadie. Y aquí estoy viendo gente bien entrada. Mira, Eduardo Maldonado se ve que está pensando mucho la pregunta. Eduardo, ¿quién tiene la verdad absoluta? Échale. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Nunca. Nadie es. Entonces, todo lo que estoy diciendo yo el día de hoy es subjetivo y puede ser debatible totalmente. Exactamente. Perfecto. Fíjate que dijiste algo muy interesante, Eduardo. Pepe MKT, no te conozco, pero te ves buena onda. Pero tuve un compañero muy similar como tú en la carrera. Es que hoy está muy flaco. Antes no estaba tan flaco, entonces ya no lo conozco. Pepe, ¿quién tiene la verdad absoluta? Tú que eres de marketing, del mercadólogo. Échale. Hola Pablo, buenos días. ¿Cómo Buenos estás? días. Todos. No, la verdad absoluta no existe. Digo, obviamente que cada uno tiene, y lo hemos visto en otros lunes de crecimiento, en donde cada uno tiene la perspectiva y tú puedes estar observando cierta situación desde cierto, pues ahora sí que ángulo, y para ti esa va a ser la verdad. Entonces solamente hay que empatar las visiones que tienes sobre esa situación y podrías construirla, pero nadie tiene la verdad absoluta porque cada quien tiene una percepción sobre las circunstancias. Ya me acordé por qué no le tenía que pasar la palabra, porque cada que Pepe hablaba en la carrera, mi cabeza giraba y me llegaban muchas más ideas. Yo creo que por eso nos llevábamos bien. Además de muchas otras cosas de Star Wars y Apple, sí, somos fans de Star Wars, muchachos. Pero ¿a qué voy con esto? Dijiste algo, Pepe. Entonces, en mercadotecnia no podemos sacar ninguna publicidad que diga que somos los mejores. Tendríamos que buscar otra línea, si bien entendí. Y con eso que dices, Pepe, quiero ver si está la gerente de recursos humanos por aquí, que no tengo el gusto de conocer. Si puede levantar la mano o abrir su micrófono. No te veo, permíteme. Hola, 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 Ida, ¿cómo buen estás? día. Bien, Pablo, ¿tú? Yo estoy parado y estoy muy emocionado que te guste la mala vida para que me hables otra vez. Si te gusta la mala vida, me vas a hablar muy seguido. Muy bien. Entonces, Aida, una pregunta. ¿Qué sucede? Si nadie tiene la verdad absoluta, entonces, ¿por qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cómo le hace el jefe para que sigan sus órdenes, sus instrucciones y para que el colaborador lo siga? Porque al final puede ser muy divertido decir, oye, Aida, pues tus valores, eso es lo que tú dices, pero eso no es la verdad. ¿Cómo le hacen? Pues yo creo que lo que debemos hacer es predicar con el ejemplo, Ok, siendo congruentes. Si dices una cosa, hacerlo, no solo decirlo. ok. Fíjate lo que dijiste, me encantó y lo voy a ligar con lo de Pepe y con lo que dijo Alejandro. Siendo congruentes y una perspectiva, y eso es crucial. Y con esta pregunta, quiero poner un contexto sobre la mesa que ha sido nuestro contexto durante 2 años. Gracias, Aida, por participar, por abrir el micrófono. Y el primero es, nosotros partimos de una premisa increíble y de una idea, que el cliente y el colaborador es más inteligente que nosotros. Ojo, es una idea. Y cuando digo que esa es la idea es por lo siguiente, porque si yo llego a decir que el cliente es igual de inteligente que yo o el colaborador, entonces lo voy a querer hacer pensar. Y si lo quiero hacer pensar, puedo llegar a un juego en el que voy a lograr la desconexión total. ¿A qué voy con esto? El cerebro por naturaleza, y la neurociencia lo dice, recibe información y genera pensamientos. Entonces, por eso es que estamos viendo una película nosotros
ay, sí es cierto, ¿qué pasó? Lo que andaba buscando el trabajo, ya, estamos viendo una película de romántica o estamos viendo una película de ciencia ficción y te conectó una idea del trabajo porque una información que viste de la película o una imagen, tu cerebro la relacionó con lo que estabas hablando, hizo match y entonces esas ideas te ayudaron a llegar a la idea o a la solución que estabas buscando. Entonces, el primer paso y el primer punto del contexto es que nuestro cerebro genera pensamientos. Y si nuestro cerebro genera pensamientos por naturaleza, lo que tenemos que hacer es alejarnos de eso. Porque el imaginar desconecta y el recordar conecta. Entonces, si partimos que el cliente y el colaborador son más inteligentes de nosotros, no nos queda otra cosa más que hacer que conectar emocionalmente. No quiere decir que no es inteligente y que nosotros no seamos inteligentes, pero tenemos que llegar a esa confianza. ¿Por qué? Primero, porque la gente escucha en quien confía. Yo creo que todo el mundo hemos vivido eso. Cuando yo no confío en alguien, me entra por un oído y me sale por otro, y entonces ahí terminamos. Dos, la gente conecta con lo que conoce y no con lo que quiere. Y esto me encanta. ¿Por qué cuando una persona está negativa y nosotros llegamos positivos a motivarlos, no logramos motivarlos? Porque las matemáticas nos los dijeron desde hace mucho tiempo. Negativo más positivo, negativo. Pero negativo más negativo es igual a positivo. Entonces, nuestro primer paso es poder generar confianza. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, antes de yo poderle generar valor a alguien, mucho antes de poderle vender algo a alguien, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo le hago para que la persona de enfrente confíe en nosotros? Y esa es la pregunta, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo le hago yo para que la persona de enfrente confíe en mí? Porque la gente compra por certeza. Ya la gente cuando compra, independientemente si es un colaborador o un líder para trabajar en un departamento, en una empresa, o el cliente final, que el que paga el producto o servicio, compra por certeza. Certeza que va a recibir valor de nosotros. Y el cliente que compra por certeza, lo único que está buscando, está dispuesto a pagar miles de pesos y dólares, siempre y cuando haya valor. Pero para poder llegar a ese punto, nosotros tenemos que regresarnos y ser conscientes de que la confianza es el punto de salida. Y es el primer paso. ¿Cómo le hacemos? Nosotros utilizamos el storytelling para generar confianza. Y cuando digo storytelling y contar historias, no quiero que se imaginen una película de Disney. Y si es así, quiero que me digan cuántos de ustedes han visto una película de Disney o de Star Wars o de Marvel sin que les deje una moraleja. O sea, imagínense qué tan poderoso es el storytelling. Y yo lo platicaba en un episodio del podcast donde decía, ¿a quién de aquí no le gustó la película de Coco? ¿O quién de aquí no conectó con la película de Coco? Que levante la mano y diga yo. Al no tener respuestas, asumo que el 100% o el 90 y tantos por ciento conectó con la película de Coco. ¿Cómo es posible que una película de una familia que no le gusta la música, que va en contra a lo mejor de los ideales o de los gustos que tenemos nosotros, terminó conectando, haciéndonos reír y llorar? Porque el storytelling es una herramienta estratégica que permite hacer sentir a la persona de enfrente para llevarlo a tomar acción, para que la persona de enfrente diga de mí lo que yo quiero decir de ellos. No se trata de decir si yo puedo, tú puedes, porque entonces es presunción y estoy pensando en mí, sino se trata de que el de enfrente lo diga, porque el enfoque es el de enfrente. Entonces, cuando contamos una historia, decimos, vamos a contar una historia, no es una anécdota, una historia es esa narrativa estratégica que comparte una moraleja o un aprendizaje, que le da valor a la persona de enfrente. Pero para poder llegar a eso, primero tenemos que conectar, como todas buenas historias. Y entonces, ¿cómo conectamos? Conectamos creando vínculos en común. Y para eso tenemos que usar el conflicto, algo negativo, que veremos el próximo lunes. Pero aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez han preguntado? Ya saben que me encanta hacer preguntas. ¿Alguna vez han preguntado cuántas historias o qué historias se hacen los colaboradores cuando no sabemos comunicarnos estratégicamente? Y es que no sé si a ustedes les pase. Les voy a poner un ejemplo muy claro, que a mí me llegaba mucho hace años. Me llegaba el colaborador y me decía, es que mi jefe me ignoró, mi jefe me dejó morir solo en el momento más difícil, cuando yo lo necesitaba, mi jefe me dejó morir solo. No me contestó el teléfono, se escondió, se fue de la oficina, desapareció. Claro, saqué el trabajo, pero me dejó solo. No le importó.
Eso del famosa palabra, el empoderamiento, es para que nosotros trabajemos, llegamos a la chamba de nuestro jefe. Palabras textuales de una empresa de servicio, específicamente de un hotel. Y entonces ya cuando me dijo eso, sí me quedé así como que, ¿cómo el empoderamiento es qué? El empoderamiento es esa palabra que se inventaron los jefes para que nosotros hagamos su chamba. Y sí es cierto, el empoderamiento tiene dos vertientes, la libertad de dejar actuar al colaborador, pero sobre todo la responsabilidad de nosotros como organización y como líderes de estar seguros de que el colaborador tiene ese ownership, que siente el compromiso con él mismo y ve el valor en él mismo para llevar la tarea a cabo. ¿Qué sucedió ahí? El líder del área de servicio dijo, ¿sabes qué? Es que se me hizo fácil no contestar el teléfono para que esta persona vaya y actúe, para que se dé cuenta que sí puede resolver problemas. Es que no se quiere aventar. Dicen que el fin no justifica los medios. Al final no era la manera de comunicar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, el colaborador se hizo una idea que su líder no le importaba. Que su líder, en los momentos difíciles, él se iba a hacer un lado. Cuando el actuar del líder fue, yo lo quiero dejar para empujarlo. Entonces, la historia que este colaborador se contó fue tan importante que se desconectó totalmente del líder. Y de ahí hubo un rompimiento crucial entre el líder y su equipo. Porque entre todos tuvieron que averiguar cómo hacerlo. Entonces, las historias no las contamos nada más hablando. O el storytelling no lo utilizamos nomás al hablar. Lo utilizamos en todo momento. Desde el momento en el cómo comunicamos, y yo le digo mucho a recursos humanos, ese poner papelito en la pared a lo mejor, de decir, hay esto importante. Muchas veces nos terminamos contando historia, pues ahí lo puso, sí, es tan importante como el papelito. Entonces, en la forma en cómo lo comunicamos, estamos contando esa historia. Y el storytelling nos ayuda y es la herramienta que nos lleva a construir esa confianza. ¿Y por qué decimos construir? Porque una sola historia no genera confianza. Yo puedo hablar bien una sola vez y decir, pues suerte de principiante. O sí es bueno, pero necesitas ir construyendo esa confianza con una comunicación constante para poder llegar a decir, wow, sí es cierto, o sea, o sí tiene valor, o sí me puede ayudar, o sí me entendió. Y entonces nosotros lo que hicimos fue aplicar el storytelling y desarrollar una fórmula que nos lleve a construir confianza en cualquier comunicación. Y esta fórmula son 2 pasos muy sencillos. El primero, necesitamos crear vínculos en común. Y cuando digo crear vínculos en común, me estoy refiriendo a algo que nos identifique a ti y a mí. Porque todos tenemos vínculos, pero no quiere decir que nos identifique, ni que nos haga cercanos. Entonces, todos aquí tenemos un vínculo. A lo mejor muchos somos mexicanos, nos gusta trabajar, nos gusta dejar un legado, nos gusta algún equipo, a lo mejor nos gusta, somos de Tijuana, pero no por eso nos identificamos al 100%. Porque una cosa son los vínculos, otra cosa son los vínculos en común. Ese vínculo que tú y yo tenemos que nos identifica. Y una vez que le metimos emoción a nuestra comunicación, ¿y por qué la emoción? Porque podemos verlo desde el punto de vista de la PNL. Bien dicen que el mapa no es el territorio, entonces, rapport. Hay que ir a la energía del otro para atraer a nuestra energía y poder conectar. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero veámoslo desde el storytelling. Tenemos que crear vínculos en común, tenemos que meterle emoción, porque bien lo dice Robin Sharma en su libro El líder que no tenía cargo. Cualquier mensaje y comunicación que sea nada más racional, que sean puras ideas, lo único que hace es que sea una idea más. Y por eso te dicen una idea 1000 veces y se queda haciendo idea porque le falta la emoción. Porque cuando nosotros le involucramos la emoción, pasa de ser una idea a una verdad. Lo podemos pasar de la mente al corazón y es cuando internalizamos ese mensaje. Y entonces es cuando vamos y lo aplicamos y vamos a la acción. Y el segundo paso, una vez que ya generamos vínculos en común, que ya le metimos emoción a nuestra comunicación, se llama ideas, la certeza. Tenemos que darle la certeza a nuestro colaborador o a nuestro cliente que nosotros le podemos aportar valor. Y estas son las ideas. Porque cuando digo historias y hablo contar historias de storytelling, no quiero que se imaginen que es pura emoción.
Y no quiero que se imaginen que son puras ideas. No podemos separar las ideas de la emoción. Eso no se puede. Porque si hiciéramos eso, entonces estaríamos en pura emoción sin llegar a un fin o a un propósito. Las historias se componen, o las historias, como se los comentaba, se componen de emociones y de ideas porque tenemos que hacer nuestra comunicación emocional para engancharte, para conectar, para terminar compartiéndote una moraleja, un aprendizaje o dándote valor. Y es ahí, si tu narrativa, si tú quieres contar una anécdota, una experiencia y no terminas en una moraleja o en un aprendizaje, no son historias. Es una anécdota, vamos, es un chisme. Lo primero que tenemos que hacer para saber si vamos a contar una historia es, ¿cuál es la moraleja o el aprendizaje que le voy a dejar? No sé. Vamos a encontrarlo. Y una vez que tú dices, hay una moraleja, hay una historia que contar. Y en todo hay que ser consciente, hay una historia que contar. El detalle es que muchas veces no podemos ver la moraleja o el aprendizaje o el valor que le vamos a comunicar. Y se estarán preguntando, a lo mejor los de mercadólogos, que pueden decir, bueno, pero nosotros al cliente no le queremos dejar una moraleja o un aprendizaje. Y sí es cierto. Pero entonces, si es un servicio, tiene que haber un entregable. ¿Qué se va a llevar el cliente? Entonces, esto me voy a llevar, aquí hay certeza de que hay valor, ya conecté emocionalmente, porque al final del día, ¿para qué hacer todo esto? Y yo pongo mucho el ejemplo de Apple y a mí me encanta. Y los líderes inconscientemente lo hacen muy bien. Hay unos líderes que lo hacen de una manera crucial y excelente. Es que tenemos que anclar una emoción a nuestra marca. Y la pregunta siempre es, ¿qué emoción estamos anclando a nuestra marca? Porque el cliente, cuando quiera sentir o tenga la necesidad de tener contacto con esa emoción, lo único que va a hacer es va a ir a buscar a tu marca. Por eso, en pandemia se despuntaron las ventas del Apple Watch, de los AirPods, del iPhone, de la tableta, porque eran momentos de pensar diferente. Y lo único que ha hecho Apple es meternos en nuestra cabeza que la marca desafía el status quo y nos lleva a pensar diferente. Entonces, al final del día, si eso lo traslado a un plano de liderazgo, llegan a haber colaboradores que dicen, jefe, si usted se va, yo me voy. Oye, pero es que te voy a pagar la mitad. No importa, mientras chambee con usted me voy. O hay gente que está tan a gusto en su trabajo que le habla a su ex jefe, con el que trabajó a todo dar, y le dice, vente para acá con nosotros. Oye, pero aquí no vas a ser gerente, vas a ser coordinador, pero voy a trabajar con usted, ¿sí? Me voy con usted. Y aquí entra un dilema para muchas organizaciones. Y es que los colaboradores no son de la organización, son del líder. Porque la única persona que puede generar confianza con el colaborador es el líder. Porque la confianza se construye todos los días. Y cuando digo organización, llámese dirección, gerencia y recursos humanos, no tienen contacto todos los días con el líder, con el equipo, perdón, como el líder. Entonces es bien importante que no se canibalicen como organización. Que la organización no quiera jugar el rol del líder y el líder no quiere jugar el rol de la organización. Y es ahí donde terminamos construyendo confianza con nuestros equipos. El reto aquí es cómo construyo confianza. ¿Y por qué esto? Y para ir cerrando la plática, no sé, Sabina, tú me dirás cómo vamos en tiempo porque no estoy viendo el tiempo. Nos quedan 3 minutos. Ok, vamos cerrando. ¿Y para qué construir confianza? Por lo siguiente, antes motivábamos para que nos hicieran caso. Porque antes las generaciones buscaban, su bienestar estaba en lograr una posición profesional, porque la seguridad era la prioridad, porque nuestros papás venían de papás que habían tenido contacto con la Guerra Fría, entonces buscaban la seguridad. Pero el día de hoy, los millennials, los centennials, como los queramos llamar, los del 80 para acá, ya no buscamos la seguridad. Nuestra felicidad está en nuestro bienestar. Y si yo le grito a mi colaborador, estoy rompiendo su bienestar, entonces ya no es feliz. Y en ese momento, por eso es que la gente renuncia a su trabajo. Pero fíjense qué curioso, la generación X no le importaba que pasaban por encima de él, porque su meta era seguridad y era lograr una posición. Algunos llegaron a esa posición y se dieron cuenta que ahí no estaba la felicidad, pero eso será de cada quien. Pero el millennial, ¿por qué renuncia a su trabajo? Porque te lo cuestiona todo. Porque tiene tanta información que te lo cuestiona. Entonces empieza la desconexión. Y segundo, porque si no conectamos emocionalmente y no generamos esa confianza, y le hablamos duro, si no he generado confianza, estamos rompiendo su bienestar, su tranquilidad, y entonces él ya no es feliz. Y su felicidad está en su bienestar. No está en una posición. Por eso me gritaste y aquí no estoy feliz, no hay bienestar, me voy.
Oye, pero que el trabajo, es que estas nuevas generaciones son fieles a ellos mismos, antes de serle fiel a la organización. Por eso es que por eso es que la confianza entra en juego muy fuerte y tenemos que desconectar, y tenemos que buscar esa conexión y no esa desconexión. No podemos jugar el juego de quién puede más, tú o yo, porque que tú ganes, que tú tengas la razón, es perder un colaborador. O sea, si tú, o sea, hazte una pregunta, ¿qué quieres? ¿Clientes o tener la razón? Colaboradores, un gran equipo, tener la razón. Si quieres tener la razón, ahorita en esos tiempos te vas a quedar solo, muy probablemente. ¿Por qué? Porque ahora motivamos para empoderarlos. Y si es cierto, podemos decir, oye, es que el colaborador tiene que llegar empoderado y tiene que confiar en él. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero ese es un mundo utópico, no sucede. Entonces nosotros como organización tendríamos y como líderes la responsabilidad de asegurarnos que nuestro colaborador confíe en él. Porque si no confía en él, no va a confiar en el proyecto y mucho menos en la meta ni la organización. Por eso es que tenemos que dar un primer paso y enfocados a ver cómo construir confianza. Y el storytelling es la herramienta que nosotros utilizamos para poder llegar a ello. Si nosotros somos conscientes que primero tenemos que crear vínculos en común y después tenemos que generar certeza, el círculo se cierra. Y sí, en las próximas pláticas, en los próximos lunes, ya me conocen, vamos a poner ejemplos muy claros de lo que sucede dentro de las organizaciones. También vamos a hablar, pero miren, les voy a dejar como final de viernes de telenovela, de esos de antes, de esos de los 90, cuando las telenovelas eran buenas, si no eran los churros de hoy, entiendo bien. Sí, yo también vi novelas, claro que sí, con mi mamá, con mi abuelita. Sí. El que diga que no vio novelas fue porque está diciendo mentiras. Todos vimos una que otra novela. Mujeres, esto va para ustedes. Ahí les va una pregunta, nada más para que vean de lo que estoy hablando. Mujeres, ¿cuántas veces pagaste no 100 pesos, no cientos de pesos, sino miles de pesos para ir a un concierto a cantar la canción que ya cantabas gratis en tu casa, pero ahora la querías cantar en el concierto? Y con la risa que me están dando, algunas se voltean para no verlas, otras se ríen y son muy honestas y las estoy viendo. ¿Cuántos de ustedes pagaron para ir a cantar una canción que ya cantaban gratis? Claro. Y si no cantabas, y si el cantante no cantaba la canción que tú querías en el concierto, te enojabas. O sea, tú no pagabas para ir a escuchar canciones nuevas. Tú pagabas para ir a escuchar para ir a cantar la canción con la que tú cantabas todos los días en tu casa. ¿Por qué? Porque tenías certeza que esa canción te hacía sentir algo, que tenía valor. Entonces estás dispuesto a pagar un sinfín de dinero con tal de ir a hacer lo mismo. Entonces, a ese nivel llega la confianza. Y los colaboradores somos igual. Y las personas somos igual. Si yo sé que ese líder me va a dar valor a esa organización, ahí me quedo. Pero tenemos que generar primero ese vínculo y después darle la certeza al colaborador. Y de eso vamos, y de eso se va a tratar estos 2 lunes siguientes. Sabina, me imagino que puede haber preguntas o comentarios finales. Te cedo la palabra, yo los escucho y respondo cualquier pregunta que pueda haber. No te escuchamos. Listo, muchísimas gracias, Pablo. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo más que quisieran agregar a la sesión? Ay, Muy primera bien, vez, entonces le cedo es la primera vez que no tiene ninguna pregunta. Está raro. Sí, no tenía mi audio, perdón. Muy bien, ¿alguna duda, comentario más que quisieran agregar? Ok, entonces le cedo el micrófono a Aida. Sí. Ándale. Gracias, Pablo. Gracias por tu reflexión y nos vas a dejar con la tarea, como dices tú, de ahorita que las sonrisas que viste en la pantalla, pues seguramente algunas personas, yo no, yo no, pero seguramente varios sí. Muchas gracias por tu participación y pues nos veremos el próximo lunes con
la siguiente entrega de esta saga. Perfecto, muchísimas gracias, que pasen una increíble semana y ya saben, cualquier duda me pueden mandar mensaje, algunos ya tienen mi celular, pero creo que ahí lo tienen ustedes, lo pueden compartir para responder cualquier duda o pregunta que tengan referente al tema. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Excelente semana. Buen día.